Ugarte, exministro de Salud, con quien vamos a hablar sobre este tema. Doctor Ugarte, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía nuevamente. Yo quiero empezar preguntándole si es que efectivamente ha habido o no ha habido un error por parte del MINSA en la colocación de esta dosis de refuerzo de la vacuna de laboratorio Moderna, doctor. Doctor Ugarte. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Es evidente que hay un error, pero ese error es una negligencia. ¿Y la negligencia en qué está? Porque no es un error de comunicación, que entendieron mal o que se transmitió mal la orden. Porque lo concreto es que el propio asesor del ministro, o sea, en el más alto nivel, y se entiende que está hablando por el ministro, hoy en la mañana ha dicho que no ha habido ningún error y que está bien que se haya aplicado esa cantidad de dosis. Ese es el problema. Se está dando una dirección, una directiva errónea. No es solo una falta de comunicación. Y las normas generales están muy claras a nivel internacional y también aquí los organismos. Hemos perdido brevemente la comunicación con el doctor Óscar Ugarte. Que han autorizado el uso de la vacuna, te lo dicen muy claramente. En una cuarta dosis debe usarse 50 microgramos. Es decir, la mitad de la dosis que se ha estado aplicando, que es de 100 microgramos. Y eso es muy serio porque no es que se haya aplicado a un grupo pequeño. Según ya la información oficial de la propia Dirección de Inmunizaciones, se ha aplicado a 140.000 personas, tanto trabajadores de salud como personas de la tercera edad. Y esa es la magnitud del problema. Ahora, pero doctor, la gravedad de eso son las reacciones que han tenido, que van desde leves a moderadas, que ha incluso impedido que vayan a trabajar muchas personas. El estudio que ha hecho, la revisión rápida que ha hecho el equipo de expertos en estos días, habla de 343 personas con efectos secundarios. Pero esas no son todas las personas. La investigación tiene que dilucidar cuál es la magnitud de las personas con los efectos secundarios, porque hay muchas personas que simplemente no han notificado y que recién ahora están diciendo que tuvieron tales o cuales reacciones. Y yo creo que la responsabilidad principal está en el máximo nivel del ministerio, es decir, tanto a nivel de ministro como de viceministro. Ahora, doctor, yo le quería preguntar con respecto a lo que dijo precisamente el responsable del MINSA en estas declaraciones a una radio local esta mañana, y decía que el personal de salud tenía que colocarse esta dosis, que es el doble de la dosis recomendada para el refuerzo de la vacuna de Moderna, porque ellos son personal de mayor exposición y mayor riesgo. ¿Es esto así? No. En ninguna parte dice eso. Ese es un error. Y además se lo dice en representación de la autoridad, es otra negligencia. Porque no es que al personal de salud se le ponga más dosis que a las personas normales, no es así. La primera y segunda dosis es la misma vacuna que se ha puesto a las personas comunes y corrientes. Se reduce la dosis en la cuarta dosis, o sea, cuando se pone la cuarta dosis de vacuna, ahí se reduce. ¿Por qué? Porque ya hay una acumulación de efectos en el organismo por las 3 dosis previas. Es por eso que sea trabajador de salud o de la tercera edad se le pone la mitad de la dosis. No es porque sea trabajador de salud, tiene más riesgo, le pongo más. No es así. Y los efectos se han visto, que es lo que ha llevado a llamar la atención y a descubrir que efectivamente se estaba cometiendo una negligencia muy seria al haber dado una directiva que hoy está siendo reiterada y que es equívoca. Doctor, si me permite, yo quiero compartir con el público precisamente un tuit del doctor Elmer Huertas en el que precisamente él da cuenta de que la cuarta dosis de la vacuna de Moderna ha sido autorizada por la FDA el 29 de marzo del 2022 y se ha fijado que precisamente en este protocolo se deben aplicar 50 microgramos, similar a la tercera dosis de refuerzo. Pero además
el doctor Huertas publica en su cuenta de Twitter que hay un estudio que está en la misma página de la FDA que se ha realizado en 120 personas, en donde se encontró que quienes recibieron 100 microgramos tuvieron más efectos secundarios que los que recibieron 50 microgramos. Es decir, hay un estudio que da cuenta de que la dosis tiene que ser de 50 microgramos y no de 100 microgramos porque hay evidentemente la posibilidad de mayor cantidad de efectos secundarios. Este documento es un documento oficial de la FDA norteamericana que existe y que está en la página web de este organismo internacional. ¿Qué ha pasado? Que no lo han visto. Hay algo más. Sí, doctor, dígame. Ese documento dice eso también. Sí, lo que quiere decir es que aparte de esto, quien dice ese documento es que poniendo 100 microgramos en vez de 50, el efecto no se intensifica, no aumenta la protección, aumentan los efectos secundarios, pero la protección es la misma, o sea, por gusto están poniendo 100 microgramos a las personas que están recibiendo la cuarta dosis. Ahora, doctor, hay otro dato interesante que también revela el doctor Huerta, que dice, la vacuna de Moderna tiene dos presentaciones. Para la primera dosis y de refuerzo es de tapa roja y para el refuerzo tapa azul. La tapa roja es de solo 0.25 centímetros cúbicos de refuerzo y la de tapa azul requiere 0.5 centímetros cúbicos. ¿Qué frasco es el que ha usado en el refuerzo el Perú? Es la pregunta que se hace el doctor Elmer Huerta y evidentemente él muestra acá en su tuit una tabla en donde precisamente, ahí la estamos viendo en pantalla, hay estas dos presentaciones de la vacuna de Moderna. ¿Cuál es precisamente la pregunta, el tipo de vacuna que tiene el Estado peruano en este momento? ¿La de tapa roja o la de tapa azul? No sé si usted tiene esa información como exministro. Sí, claro. La diferencia está justamente en que ahí donde dice booster, que es el refuerzo, ahí es donde la aplicación es con una menor dosis. Y por lo tanto se extrae mayor cantidad de dosis, valga decir, es decir, de partes. Se divide en más partes y por lo tanto la cantidad que se aplica a cada quien es menor, a la mitad. Esa es la diferencia. Y aquí no han dado esa orientación, simplemente han inducido a que los grupos de aplicación, los grupos operativos, apliquen equivocadamente porque la dirección que les dieron es equivocada. Ahora, doctor, finalmente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una negligencia de este tamaño? Y se lo pregunto porque ¿qué tanto tiene que ver la línea de aprendizaje o la curva de aprendizaje de los funcionarios que fueron reemplazados precisamente cuando asumió la cartera el doctor Condori? Bueno, yo creo que ese es el problema. El problema es que el personal que ha ingresado en las más altas esferas, es decir, ministro, viceministro, director de acciones estratégicas, etcétera, no tienen la experiencia que tenían pues quienes nombramos hace un año o más de un año y que se han mantenido incluso durante el segundo semestre, o sea, ya con este gobierno. El doctor Ceballos tuvo el tino de mantener el mismo equipo. Esto después, cuando el MINSA ha pasado a ser parte del botín que ha tenido a su cargo Perú Libre y su presidente Vladimir Cerrón, todo lo que han hecho es una repartija de puestos sin importar la experiencia, los conocimientos, sino simplemente por el control del ministerio. Estas son las consecuencias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Un grave error político que lleva a un grave error en la salud pública. Así es, doctor. Probablemente el gran y el más grande error de toda esta situación es que se pierde confianza en el proceso de vacunación, pero hay que reiterarle a nuestros televidentes que las vacunas son seguras, salvan vidas y que su vida está a salvo con estas vacunas que finalmente están avaladas por la ciencia. Y esperamos que